Amigos, bienvenidos aquí a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Esta semana, ya ustedes saben, la dedicamos a 300, esa batalla, la batalla de las Termópilas, Leónidas y los 300 espartanos, contra los más de 100.000, 200.000, 300.000 o 400.000 soldados de el emperador de Persa, Jerjes, el hijo de Ciro, el otro emperador. Se trata de la Segunda Guerra Médica. La Primera Guerra Médica, ya lo hemos comentado, fue entre Ciro y Atenas, básicamente. Bueno, esta fue con Esparta, tuvo ahí su protagonismo en el paso de las Termópilas, una historia que ha acompañado a la humanidad durante estos siglos y que se ha ido cargando distintos símbolos a lo largo de la historia, porque se trata de una historia redonda, ¿no? O sea, son pocos buenos contra muchísimos malos, tienen una gran valor, un gran coraje, pero son derrotados no por la fuerza, sino por la traición de alguien que le dice a los enemigos por dónde pueden acceder a la retaguardia. En fin, pero de 300 voy a hablar después, en el segundo y tercer bloque, con Alejandro Rodríguez Lluele. Quiero darles primero la bienvenida a Federico de los Santos y a Denise Ferré. ¿Cómo les va a los dos? Buenas noches. Hola. Los dos están aquí, los dos son periodistas culturales y los dos son responsables, entre otros, de la salida de esta nueva revista, El Boulevard Cultura, que se imprime, ¿no? Buena idea de ello. Sí, que se imprime, pero también está a nivel digital, ¿no? Se puede imprimir en la máquina impresora también. ¿Cómo es esto, el Boulevard, la idea de la revista, cómo surgió? Es una revista que es gratuita, ganó los fondos concursables, es parte de esta política estatal de generar publicaciones culturales, y bueno, yo leí el primer número, es de amplio espectro, como los medicamentos, ¿o no? Sí, es una revista que tiene 4 años en realidad. Surgió en 2008 en versión papel, también gratuita, pero financiada por nosotros. Después nos pasamos a Portal y fuimos Portal un par de años, y ahora con los fondos concursables volvimos a hacer papel. Y surgió como de la inquietud, no sé, de que haya una publicación que sea estrictamente sobre contenidos culturales y que sea periodística, sobre todo. Es como el... ¿Qué quieres decir cuando decís periodística? Que hay como publicaciones que se dedican a hacer como más reflexiones sobre la cultura, crítica, pero como que no, nos parecía que faltaba el enfoque periodístico, desde entrevistas a, no sé, informes, como más de investigación también, sobre políticas culturales. Sí, algo que suele pasar es, sobre todo con el tema de la poesía, es que algunos fenómenos culturales obligan a la gente a construir determinada forma de hablar de ellos, ¿no? Por ejemplo, las reseñas de poesía a veces son más poéticas que los libros. Claro, ¿no? sí. En general, muchas reseñas son... Claro, o las de música, a veces son un juego como con términos que vienen de adentro del disco, ¿no? Entonces, nosotros queremos buscar esa mirada que es un poco distante, ¿no? Un poco de afuera, pero periodística en el sentido de enfocar en la producción del texto y no de generar más ¿no? Como más capas de poesía alrededor de o sea, en el como buscar una reseña cultural, digamos, del ambiente de las producciones que se han hecho y con un nivel periodístico, digamos, ¿no? En ese sentido. Yo, por ejemplo, me enteré que lo comenté con Horacio Cavallo, y Horacio Cavallo me dijo, eso lo leíste en el Boulevard. Sí, le digo yo, de que, por ejemplo, yo no sabía que Pimba y Freeway no habían dejado de salir. Sí, bueno, ya empezamos en la editorial, ya tiramos una noticia. No, porque capaz que no todo el mundo conoce, pero Pimba y Freeway tuvieron muchos años, estaban, eran un proyecto interesante en el sentido que eran gratuitos y que estaban con un diseño gráfico bastante experimental o bastante novedoso, y que estaban basados en la publicidad. En este caso, en el caso de Boulevard, no hay publicidad. Casi. No hay. Casi. Casi. Sí, no es cierto, está con Siliábulo, mirá, el 21 de marzo. Sí. ¿Eso es una opción o o no había más remedio? No es una opción. Son es un poco las circunstancias que... O por los fondos concursables que te exigen que no No, ellos en verdad publicidad. exigen un máximo de publicidad, lo cual es muy razonable porque... sobre todo está bueno la parte de generar un contenido, ideas que circulen, pero
ellos ponen un máximo de porcentaje acorde al volumen total de la revista. Nosotros tenemos en verdad poca publicidad porque bueno, es el primer número, recién estamos pero nos gustaría tener bastante más. En la dieta de moda, hábitos de consumo del nuevo uruguayo se refiere a hábitos de consumo cultural, es la tapa del Boulevard. Obviamente después tiene una serie de subtítulos como Crónicas del Congo, entrevista con Mariana Perkovich y un panorama de las series televisivas, que está interesante, del 2012. ¿Qué se propusieron con la dieta de moda? ¿Por qué analizar de pique los hábitos de consumo? Es un artículo a cargo de Juan Manuel Chávez. Era como para generar un puntapié de un fenómeno construido que era bastante nuevo y como para empezar a hablar desde ahí, como para ver cómo estaba el panorama y que fuera como la primera etapa. Pero no se plantean, por ejemplo, esto es una maldad mía, no se plantean tirar la piedra en el charco, o sea, ¿no? ¿O no? ¿O se plantea más bien una cuestión más bien de acceso serio, sólido a la cultura, pero no en la metáfora, no en plan beligerante, o sea, y no, pero el plan no es que seamos no beligerantes por idea, tampoco nos encontramos con fenómenos que nos muevan a ser beligerantes. O sea, o no nos encontramos o todavía no le entramos por ese lado, pero no tenemos una política de amor y paz tampoco, ¿no? ¿No? Bueno, en el primer número, digamos, bastante, hay un amplio espectro. Estamos hablando de entrevista con Diego Masi, o sea, con artistas visuales, estamos hablando de teatro, Mariana Perkovich, música, La Cifra Infinita, de Walter Bordoni. Hay un análisis sobre la autoficción, un poco que está un poco en paralelo con lo que ocurrió en la revista de la Biblioteca Nacional también, ¿no? Que dedicaron un número a la autoficción, que es un tema que obviamente está en el tapete desde hace mucho tiempo y aparte tiene una vigencia muy grande, no en Uruguay solo, ¿no? En Brasil, estuve hablando con alguien en Brasil que decía que por lo menos hace 8 años en Brasil es lo que predomina, ¿no? La autoficción. Que hay algunos criterios al generar las notas, o simplemente la idea es un equipo con ganas de escribir. Sí, o sea, hay un equipo que tiene ganas de escribir, pero también como que todo gira en encontrar cabezas que nos interesen, por eso hay varios columnistas. Está Jorge Alfonso, ¿no? No, Jorge Alfonso no, Diego Recoba, perdón, Diego Recoba. Y que como que aportan como una pluralidad también de visiones que nos parece interesante. No sé, como que cada número se van sumando columnistas, se van sumando ilustradores, fotógrafos, es como... Sobre todo en el tema, en eso sobre de los temas a tratar, en verdad nos planteamos más, primero la diversidad, ¿no? No queríamos hacer una revista que fuera toda de música, toda de literatura o de teatro ruso. O sea, amplio espectro, digamos. Claro. Y también lo otro es que buscamos tratar de mantenernos no muy pegados a una cultura, a un concepto de cultura más elitista, o sea, no reseñar, no sé, solo no hablar de Baudelaire y Lautréamont y no, digamos, no solo hablar de eso, sino si se nos ocurre, bueno, el mundo de la cumbia en Uruguay, hacer una nota sobre eso, investigar cómo funciona, también lo vamos a hacer. O sea, no queremos pegarnos ni a una cosa muy bueno, todo es cultura, tirar cosas para arriba, y tampoco bueno, la cultura es esto y lo demás En el primer artículo que da la tapa, relegado y de los otros, consumos culturales del nuevo uruguayo, el crecimiento económico, dice este artículo, dejó al descubierto un nuevo consumidor uruguayo, la cultura no fue ajena a este fenómeno, pero culmina precisamente diciendo, entre otras cosas, que se abre un abanico y de prosperar cada vez van a ser menos los selectos espacios para la cultura de élite. ¿Eso tiene que ver con lo que están planteando o es simplemente una ironía de Juan Manuel Chávez? Habría que preguntarle. Sí, es como más una ironía de él en realidad. Eso en verdad te corre por su cuenta, no es una postura. La postura oficial es
el editorial y Está y muy ahí bien, termina. está muy bien. Después que cada uno es No, responsable sobre de todo su porque propio- nosotros nos damos cuenta ahora, nosotros cuatro que estamos, Denise, Juan Manuel Chávez, Sergio Pintado y yo, que somos el consejo editorial, nos damos cuenta que ya desde las primeras reuniones que lograr una postura Sí, es muy difícil. única muy difícil, y por sí. unanimidad era imposible. Entonces discutimos hasta cierto punto y después damos cabida a la pluralidad de ideas, aún si podemos no estar de acuerdo, ¿no? No tirar todos para el mismo lado, pero bueno, no queríamos tampoco formar un pensamiento. Una pregunta, porque vos trabajás en la diaria, digo, Sí. escribís notas en la diaria, Denise también, Juan Manuel Chávez en Brecha, ¿no? En Brecha. Y Sergio en Montevideo con... Es Sergio Montevideo con, de alguna forma también son distintos, parten de distintos puntos Sí. de escritura, ¿o no? O de visión, ¿no? Sí, en realidad todos ¿Cómo fue que estuvimos se en el Boulevard ¿Cómo antes fue? de estar en todos los Se encontraron todos en el Boulevard, ok. Sí. Sí, es verdad. Sí. Ujú. No partimos de como infiltrados en diferentes medios. Claro, o sea que no fueron una especie de Dream Team de selección que buscaron distintos medios, ¿no? Y los llamaron para el Boulevard Denis Ferrer. Yo me imaginaba así diciendo esta. Sí, fichando los cuales, Claro. ¿no? Sí. Los jóvenes talentos, ¿no? Fue un equipo que se fue conformando. Ajá. Es más, yo creo que tuvo mucho que ver el Boulevard con que terminamos trabajando en otros medios. Claro. Por lo menos en mi caso, Y creo que en el de también. Denise también. Claro. Juan Manuel capaz estuvo más vinculado a la facultad, a la licenciatura, pero nosotros dos creo que estamos escribiendo en la diaria Sí, gracias al al Boulevard. Claro. Como que se fue formando un equipo, demoramos mucho tiempo en llegar al equipo de hoy. Con Juan Manuel arrancamos en el 2008, Fede ya estuvo en los primeros números. Ujú. Y fue como, bueno, de a poquito fuimos juntando, pasaron no sé cuántas personas en realidad, 150 ponele. 150 personas. Sí, Muchas total, personas se Era una fue máquina de viendo, picar pero carne, ¿qué pasó? El Boulevard, parecían tan Era un call center pacíficos. de Sí, parecía muy pacífico. No, pero mucha gente estuvo como de paso, escribiendo para un número, para otro no. Ajá. Es difícil encontrar como gente fija Claro. para... Decime, Denise, este Boulevard es como está financiado por los fondos concursables, es de distribución gratuita, se distribuye en Centros culturales, Sí. facultades, teatros, en Librerías. La Lupa, algunas librerías. sí, en el Galpón, Ujú. y en el interior está en La Valleja, en Maldonado, Colonia. en San José y en Colonia. En los centros MEC estará, ¿no? En centros culturales y en centros MEC. Ujú. teatros, librerías también del interior. Y dentro de un tiempo vamos a empezar a implementar las suscripciones también. Pero va a ser a partir del segundo, tercer número recién. Y a nivel, digamos, de diseño gráfico y de fotos, lo planteo porque hay por lo menos hay un modelo, ¿no? En Sí. la tapa y en el artículo de fondo, digamos, de la película. Sí, trabajamos, publicación. otra persona del consejo editorial es un editor de fotografía, Ujú. aparte de nosotros cuatro, y sí, en este número trabajamos casi todo con el mismo fotógrafo, y se busca como que tenga una estética así, Ujú. marcada desde el editor de fotografía. Incluso la foto de contratapa, que es la de Spinetta, que acompaña la nota de Denise Ferré, es una foto que queríamos conseguir una foto de Spinetta del autor, ¿no? Que no fuera ni levantada de internet ni comprar una agencia. Ajá. Entonces estuvimos revolviendo blogs hasta que encontramos un fotógrafo amateur, pero De Bahía Blanca. muy bueno, de Bahía Blanca, que le había sacado una foto a Spinetta. Y le escribimos, le pedimos la foto y nos dio permiso, le pusimos los créditos y todo. Así que teníamos como esa idea de bueno, no sé, No tener la misma foto de Spinetta. Claro, que había aparecido en página Sí, 12 sí, de sí, Nación. sí, sí, sí. Y tampoco levantar de Google, que nos parecía bueno, pero Bueno, pero es un reservorio que no es se una puede práctica. desechar, ¿no? Pero es mejor trabajar un poco. Se avivó la caja, simplemente hay un artículo que habla de las series televisivas para el 2012, donde hace un repaso de todas las series, y está muy interesante a cargo de Ignacio Fregosi. La verdad que uno se queda con ganas de opinar o de pensar, porque en realidad al hacer un panorama, un pantallazo de todas las series que están en la vuelta, escribe muy poquito de cada una. habría que obviamente. dedicarle un boulevard entero. Claro. Pero bueno. Eso es otro consumo cultural que yo creo que ha ido en auge en los últimos, no sé, 8 años, 10 años, y que no para, digamos, Sí. ¿no? Entre otros, Alex de la Iglesia ya planteó que en las series y en la televisión por cable,
estamos generando la mejor narrativa cinematográfica, sí, ¿no? Sí, bueno. Lo dijo Alex de la Iglesia. Bueno, incluso justo hablabas de Ignacio Fregosi, es la primera vez que publica en papel. Incluso no se dedica a la escritura ni anda para ese lado, ni estudió nada, pero lo conocimos ahí por un sitio web donde él subía reseñas, y también queríamos eso de balancear un poco nuestras colaboraciones como editores y otra gente que capaz es la primera cosa que escribe, no que puede publicar, pero que en ese momento es el momento en que cuando aparecen esas oportunidades, como claro. el Boulevard para nosotros, ¿no? Claro. Que son importantes, ¿no? Bueno, muy bien, está hecha la presentación, el Boulevard, cultura que se imprime, se puede recibir, se puede ir a buscar gratuitamente en librerías, centros culturales, centros comunales también, en centros culturales ya lo dije, y teatros y algunos bares también. Y los centros MEC en el interior de la República, porque supongo que ahí también se va a distribuir, ¿no? Gracias, Denis Ferré y Federico Los Santos, gracias, pero usted se queda acá para seguir conversando del cómic, ¿no? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora le damos la bienvenida a Alejandro Rodríguez Lluele. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Y bueno, y Federico Los Santos no le doy la bienvenida porque ya se la di en el bloque anterior, pero la idea es, tanto Federico que como vos, Alejandro, pertenecen al mundo de la historieta uruguayo, son miembros de AUCH y aparte son creadores del mundo de la historieta. Entonces se me ocurrió que podemos conversar de esta historieta 300 que generó esa película de Zack Snyder, que tuvo mucho éxito, y que de última se trata del reflejo o una recreación de algo histórico, la de Frank Miller, ¿no? Porque la película de Zack Snyder no se propuso hacer historia, sino que se propuso hacer una transposición del cómic, lo dijo. O sea, yo quiero hacer no historia, quiero hacer una ópera, dijo en 300 en la película. Y bueno, el planteo era ese, es una cuestión de ilustración, hay una cuestión muy plástica en la película, incluso hay hasta las viñetas están tomadas y desarrolladas. En tu caso, Alejandro Rodríguez Lluele, yo sé que hiciste La Isla Elefante, estuviste conversando aquí hace poco con nosotros, que es una historieta histórica, ¿no? O sea, es un relato histórico, pero expresado, llevado al medio de la historieta. Y también sé que estás con ese proyecto de bandas orientales, que podrías comentar un poquito qué es, y sé que también has hecho algunos talleres de historieta histórica, ¿no? Sí, en Montevideo Comics del año pasado hicimos un taller unitario, digamos, sobre el tema de la historieta histórica. Y bueno, la reflexión nuestra es que en realidad hay muchas cosas de lo que se llama historieta histórica que comparte con toda la ficción histórica. O sea, desde las novelas históricas, el cine, que es uno de los grandes medios donde hay ficción histórica, y la historieta comparte con ellos digamos mecanismos o recursos. O sea, la historia básicamente es un continuo de hechos infinito, del cual viene el historiador y en base a lo que investiga hace como un recorte, ¿no? Un relato, digamos, de los hechos más rebeldes. Y una de las formas en la que se expresa ese recorte es en relatos históricos. Lo que leemos en un libro de historia ya es un relato, por lo general, porque hay procesos que empiezan, que hacen crisis, que hay conflictos que se resuelven, y bueno, eso desencadena otros conflictos. Los hechos, en realidad, no son así. Los hechos son mucho más caóticos. Sí, la realidad es mucho más multiforme y obviamente es necesario seleccionar. O sea que cuando un historietista, un novelista hace un relato histórico, está haciendo un recorte, está eligiendo algunas cosas, está ordenándolas, está como que imponiéndole una estructura en la que tiene que haber un comienzo, tiene que haber un conflicto, un desenlace, una peripecia, una vuelta de tuerca. O sea, hay muchas cosas. En el caso de la historieta 300, ese relato es bastante fiel en la historieta al relato original de Heródoto, del cual ya hablaron acá. Sin embargo, y eso es lo que me interesa como que conversar acá, es qué cosas hay que sean como propias de la historieta, qué cosas puede transmitirse a través de este medio o de este arte
que son como propias, ¿no? Hay, bueno, obviamente hay todo un tema estético, gráfico, de la maestría del dibujo, del estilo. En el caso de Frank Miller, digo, está jugado a eso, digamos, básicamente. Es uno de los grandes valores. Federico Reggiani decía el lunes que igual él consideraba que Frank Miller no era un gran dibujante y decía que para hacer historieta no es necesario ser un gran dibujante, sino que hay que tener como estilo, una visión, digamos, del Frank dibujo, Miller, ¿no? Es un narrador vigoroso, claro, que a veces como que no se detiene a dibujar lindo, porque como que tiene algo que lo empuja más fuerte, y es mucho más expresivo que bonito. Acá también Frank Miller hizo como una elección, una opción como estética de presentar la historieta apaisada, ¿no? O sea, usando digamos, es una historieta con pocos cuadros, con muy pocos grandes, cuadros, pocos viñetas. Con mucha, bueno, es propio de Frank Miller también, mucha exploración de puntos de vista raros, planos cenitales, cosas que bueno, pero o sea, una de las grandes virtudes de esa historieta es que le agrega todo un aspecto estético, ¿no? Estetiza, y que eso sí tal vez sea propio del cómic, ¿no? También de la vertiente de la cual viene Frank Miller, que es el cómic de superhéroes norteamericano. Sí, ahí está en el tema, por ejemplo, de las capas que tienen los espartanos, los hoplitas, que son capas rojas, ¿no? Superman, y es unas capas, pero un color como vino, un color rojo, pero vino, o sangre, con digamos. toda la simbología. Y aparte toda la historieta tiene un color que, bueno, no se lo da Frank Miller, se lo da la que era su esposa, artista, ¿no? La que era su esposa, no sé cuánto, ahora se me fue el nombre, que le da toda una paleta como apagada, ¿no? O sea, toda la historieta tiene un color, colores apagados, ¿no? Miller siempre fue más arriesgado en la parte visual que en la parte narrativa, ¿no? O que en las ideas que había atrás de las historias. Pero, bueno, arriesgado depende en qué sentido. En los últimos tiempos se ha arriesgado, quizás fue demasiado arriesgado. Pero creo que no es un riesgo, sino es como que se le fue un poco la moto, digamos. No es un se riesgo. le fue la moto, pero ¿en qué sentido? A ver, ustedes porque hablan de una evolución de Miller, involución. O una involución. Es que pasa que Frank Miller, bueno, siempre estuvo coqueteando con la derecha y la ultraderecha estadounidense. Sí. Bueno, y Sin City tiene, ¿no? Cuestiones muy violentas, ¿no? Sí. O El regreso del caballero oscuro, sin ir más lejos. El Batman, creo, de los más violentos que se han reinterpretado en el cómic. Pero sobre todo, bueno, él tuvo una idea que no me acuerdo, tenía hasta casi escrita, que era Batman yendo a buscar a Bin Laden, ¿no? A encontrarlo, le presentó la idea en la DC y la DC le rechazó rotundamente porque tampoco es una editorial que se meta mucho en temas políticos, delicados, claro, internacionales. En el caso de Miller, a mí lo que me interesa y en este cómic en particular es como que el vigor narrativo que pone en una historia que en sí la historia no es nueva, es lo que decías, es una historia que tiene miles de años, sí. Y que básicamente, bueno, ese es uno de los puntos que comparte la ficción histórica, la historieta histórica, que la historia más conocida uno ya sabe quién gana. Claro. Entonces, cuando uno arma una ficción, tiene que buscar algún recurso para darle interés, para tener esa especie de incógnita que mantiene al lector interesado, y que no sea, en definitiva, si el Titanic se hunde o no. El resultado, no sea el resultado, sino la experiencia, ¿no? Pasar una experiencia, claro, que y de ahí es que acompañar, digamos, a esos personajes en esa peripecia, ¿no? Y volverla humana también, ¿no? Que es parte que la historieta histórica puede aportar, toda ficción histórica puede aportar eso sobre la historia como disciplina, ¿no? En general, yo creo, si me permiten opinar, yo creo que en general la ficción histórica sí aporta ese lado humano, ¿no? Saber, yo que sé, Artigas en facetas que la historia no te lo mostró porque tiene que, como decía Alejandro, sintetizar, tiene que ir a lo medular, ¿no? Entonces no te va a presentar, yo que sé, cuando se va a bañar o cuando está cazando patos, lo que sea, ¿no? Digamos, pero en el caso de 300 de Frank Miller, yo no sé si se humaniza mucho, porque él lo que plantea es una cuestión muy austera, me parece a mí, y muy
por ejemplo, no hay grandes personajes, o sea, está Leónidas y todos los otros son nosotros. Hay una especie de Leónidas y el ejército, ¿no? Trae como un narrador colectivo, que hay como una voz en off que no es nadie en particular, es nosotros. Y Leónidas es el protagonista, pero nunca, como que nunca sabemos bien qué piensa o qué siente. Es como un... Sí, aparte la tiene clara desde el principio, que se va, no sé qué, pero en la película, yo decía, en la película 300 hay por lo menos 6 o 7 personajes que uno los identifica con nombres, y aparte, bueno, el tema del cine, ¿no? O sea, que están claramente puestos para que uno se diferencie. Hay un padre y un hijo, en fin. Aquí sí, no, esos están en el cómic. Pero en el cómic, pero está no está el padre y el hijo. Tratado de una forma para que no te des cuenta, digamos. O sea, a Frank Miller no le interesaba que vos distinguieras. También hay que decir que la historieta es un poco más estilizada que el cine. Claro. Digamos, el cine tiene una cosa realista, por más que este sea en particular una película no realista, pero siempre hay una cosa de realismo. O sea, en cambio la historieta puede ser mucho más estilizada, puede presentar situaciones, visiones imposibles, se puede presentar. O por ejemplo en la historieta también, digo, los chorros de sangre no te pueden impresionar tanto como te pueden impresionar en el cine. Claro, hay algunos de los elementos que en la película trataron de reflejarlo y les quedó muy bien, que son casi que traducciones literales de lo que es el cómic. Por ejemplo, cuando van a consultar a una especie de profetisa, una mujer que está... Sí, los éforos ahí, que son claro, una especie tienen de... a una vestal o no sé quién es, que para que ella que la drogan y ella entonces emite la profecía, tipo el oráculo de Delfos. Claro. Y los movimientos que están dibujados muy estéticamente por Miller fueron llevados a la cámara, a la animación, en una forma que es muy respetuosa y es muy cinematográfica a la vez, y es muy llamativa. Y pasa también, hay otra toma que creo que está en el tráiler de tan simbólica que es, cuando un persa intenta pegarle con la espada a Leónidas, y Leónidas se agacha y la espada corta la punta de los pelitos de la cimera del casco. Sí, y eso es visto por una cámara totalmente imposible que ve los pelos uno por uno. Y eso es cine, realmente un lenguaje muy cinematográfico, sacado a partir de una imagen muy cómic, ¿no? Nosotros en el blog de La Máquina tenemos pusieron una imagen precisamente de Andrés Capelán, que es precisamente una de las partes en que los espartanos empujan y caen un ejército, parte del ejército persa, y en la película lo hicieron de tal forma que se ve claramente que no son personas, que están como en las sombras, como siluetas dibujadas en el cómic. Gente, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando sobre 300 de Frank Miller, sobre 300 de Zack Snyder, con Federico de los Santos y con Alejandro Rodríguez Lluela. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Federico de los Santos y con Alejandro Rodríguez Lluele sobre 300, sobre la historieta histórica. Yo te hice una pregunta en el otro bloque que no se contestó, que es sobre este proyecto de historieta histórica, que son las bandas orientales. Hablame un poquito de eso y después seguimos ya hablando de 300. Nosotros, aprovechando los festejos del Bicentenario, junto a un montón de creadores de historietas uruguayos, Federico entre otros, dijimos, bueno, vamos a hacer historietas contando todo lo que sucedió en 1811, pero además se nos ocurrió hacerlo a través de internet, o sea, colgarlo en internet para que pudieran verlo al mismo momento todos los escolares que tienen sus XO conectadas a la web. Entonces, bueno, decidimos usar un formato de página que coincide con la pantalla de la XO, y también está para que lo descarguen como un archivo independiente y lo vean desde sus pequeñas ceibalitas. Y bueno, ahí por ejemplo lo que nosotros hacemos, el año pasado publicamos 12 episodios, este año vamos por el primero y vamos a tener 15 más a lo largo de todo el año. Y lo que nosotros intentamos hacer es tomar una historia que es como muy conocida, hasta demasiado conocida, que es la de Artigas, el éxodo, la batalla de las piedras, que incluso
tiene un problema que es un poco ridículo. En la escuela se van dando, se da en abril el desembarco de los 33, en junio se da el nacimiento de Artigas, en mayo se da la batalla de las Piedras, y entonces uno termina con los hechos sueltos, desconectados. Parecería como que Artigas primero ganó la batalla de las Piedras, después nació, y después y los 33 no lo ayudaron, pero ya habían desembarcado en la... Entonces lo que nosotros intentamos hacer es contar mes a mes, en orden cronológico, todos los hechos que durante 1811 fueron lo que formaron ese año tan particular. Y cada mes era una historia distinta, hecha por autores distintos, que están actualmente disponibles, van a seguir colgadas allí. La dirección es www.bandasorientales.com.uy. Y también allí se puede descargar en varios formatos, como para leerlo, llevárselo o guardarlo. Sí, está linkeado acá en el blog de La Máquina de Pensar. Si van y cliquean también en el nombre de Alejandro Rodríguez Uvele, van directamente aquí a Bandas Orientales. Y una de las cosas que nos interesó como para aprovechar los recursos que da la historieta era no tener siempre a los grandes héroes como protagonistas, sino tratar de buscar historias laterales o ficciones. Pero las ficciones, porque hay ficciones que son totalmente ficción. Vos convocaste a creadores de la historieta para que narren 1811, en torno a cuestiones que pueden ser historias periféricas, no necesariamente la central con los personajes centrales, pero se le puso un contexto, se le puso unos límites. Por ejemplo, si alguien agarra y quiere matar a Posadas antes de la batalla de las Piedras, nosotros dejamos la libertad creativa para llenar los huecos de lo que la historia no dice, y cuando decimos historia decimos el consenso de lo que se tiene hoy en día en Uruguay, y que capaz que aparece algún documento, algún hecho que cambia la historia, y quedaríamos un poco en offside. Por ejemplo, hubo un episodio en el que hubo una asamblea en la panadería de Vidal, en la que se juntaron los delegados de Buenos Aires con los orientales. Los de Buenos Aires querían convencer a los orientales de que abandonaran el sitio, porque la mano venía medio complicada para las fuerzas revolucionarias, y Buenos Aires quería concentrar su esfuerzo en otro lado y no en Montevideo. Y los orientales no querían. Y nosotros tenemos una historieta en la que la historia está contada desde el punto de vista de un niño que está entrando a la panadería a robar pan, y de repente se queda escuchando, y cuando escucha lo que está pasando, como que el relato lo lleva a darse cuenta de que la razón la tenían los orientales, y agarra un pedazo de pan y se lo tira por la cabeza a Zarratea. Sí, eso es una ficción, pero pero no lo mató a Zarratea. Obviamente no. Entonces, pero a través de este tipo de ficciones, uno está poniendo en escena protagonistas, personajes reales, y está como aclarando las situaciones al ponerle un grado de emotividad o de... Pero Alejandro, lo que yo te pregunto, entonces la pregunta es que, los creadores uruguayos que están en Bandas Orientales tienen que ceñirse, no pueden alterar los resultados de la historia. No, obviamente, no, porque además... No es antihistórico, no puede haber alguna ucronía, por ejemplo, alguien que saque... tenemos un episodio que los protagonistas son animales y hablan. Eso es lo más raro que hemos tenido. No hay... Pero a su vez eso no altera la historia, ¿no? Claro. Una pregunta a los dos que obviamente son creadores de historieta y obviamente son lectores de historieta, y yo me imagino que no leen solo en papel, ¿no? Leen también en internet, que es uno de los... ¿Cómo hacen para leer en internet? Porque él dijo que la página de Bandas Orientales, la idea es que se acompase con la Ceibalita, ¿no? Sí. O sea que es un formato un poco más apaisado, y ¿no? pensando que no es muy grande también. Claro, no es muy grande, no sea muy chica. donde es el largo es un rectángulo con un ancho menor. Sí, todo eso no está contemplado a la hora de leer digitalmente, y sobre todo uno consigue archivos que son .cbr, que es una especie de PDF pero más ágil, y uno tiene que ir scrolleando scrolleando y aparte tenés que verlo con un programita, claro, que bajar, que hay uno que se llama Comic Display, por ejemplo. Sí. Y mi pregunta es, cuando leen, igual, y aunque se aproxime, a lo que es el cómic, es scrolleando, si vos tenés que mover con
con el mouse. Es muy incómodo. O sea, hay que mover de a uno, digamos. No, yo pensé que había un programa, eso lo preguntaba por mí, ¿no? Que se podía ver todo perfectamente. Depende mucho de cómo está hecha la página. Claro. Si la página coincide con la pantalla, sí. vas haciendo clic y vas leyendo página por página. Claro, pero en el caso, por ejemplo, la de 300 de Frank Miller coincidía perfecto, pero no se leía. Claro. Porque es muy chica la Hay letra. que leerlo por fragmentos. hay que leerlo por fragmentos. Bueno, ahora para Apple lo cual hay es una muy aplicación, incómodo, ¿no? sí. Es incómodo, ¿no? Para Apple hay una aplicación que es una solución, pero yo creo que es peor que el problema, que es Marvel sacó un sistema digital que es leer por viñeta, ¿no? Entonces uno lo descarga en su iPhone o un iPad y va leyendo por viñeta, porque claro, en la pantalla no hay espacio para representar una página entera. Y bueno, ahí están desestructurando la idea de página. No, yo vi una, pero vi el anuncio, no sé cómo es, en un Kindle, tengo un Kindle que te baja la página de la historieta y supuestamente, porque yo no lo tengo, hay un programa que te permite ampliar cada viñeta, ampliarla una vez y la ves y después se achica y ves otra vez, ¿no? Igual siempre tenés que estar tocando algo, ¿no? Sí, yo creo que ahí es otro medio que alguien un día le sacará partido estético. Me parece que la página dibujada es una unidad y tiene un tamaño. Claro, es más diapositivo, ¿no? Sin duda. En el caso por ejemplo, de 300 Frank Miller, es evidente que él genera toda la idea es hacer una ilustración prácticamente, aunque sea una gran imagen con pequeñas... Pero eso ha pasado históricamente, que cada vez que surge un medio nuevo, la primera tentación o lo primero que se hace es aplicarle los criterios del medio anterior. Claro, cambiarlo lo menos posible. Y después, las primeras letras que se imprimían parecían talladas. Eran parecidas a los bloques tallados a mano. Después se empezaron a hacer letras más libres porque la imprenta lo permitía. Dentro de un tiempo veremos un arte que se ha hecho en base al libro digital. Claro. Hace poco alguien me decía que los primeros autos que se generaron eran enormes, eran parecidos a los carros de caballo, porque la idea era tener un carro caballo con motor. Después se dieron cuenta que había que pensarlo distinto. O sea, es esa cuestión de que todavía no estamos para adaptados a leer el cómic, o el cómic no se adaptó a la pantalla, ¿no? Sí, sobre todo hay algunos recursos, por ejemplo, autores como Alan Moore y creo que Frank Miller lo debe hacer los más experimentales, y ellos incluso a veces piensan en qué lado de cuando uno abre un libro cae determinada página, ¿no? Y a partir de eso miden el efecto. Entonces eso traducido a la computadora es imposible, es un efecto que se pierde. ¿Vos te referís a si es la página par o impar? Claro, si uno puede abre y ve dos páginas a la vez, esa es la primera que ve. Claro, o está ocurriendo una acción y después das la vuelta a la página. Lo que pasa es que en la historieta, la esencia del lenguaje de la historieta es la secuencia. Y si la secuencia se rompe o se desdibuja, se pierde. Claro. Hay gente que dice que el verdadero arte de la historieta está en el espacio blanco que hay entre una viñeta y la otra, que allí es donde ocurre la acción. O sea, yo veo una viñeta con un dibujo de una situación y al lado tengo otra viñeta con una situación distinta. Claro. Y entre medio, en ese salto, en mi cabeza se formó la acción. Son elipsis todo el tiempo. Claro. Que, o sea, es como digamos, es un recurso hermano del montaje. Sí, porque ahí tiene que ver el cómic, tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Claro, pero en el montaje cinematográfico no hay un tiempo entre medio para que uno piense. Claro. En cambio, en la historieta, en el cómic, uno está viendo las dos viñetas a la vez y está llenando en su mente el salto que puede ser de dos acciones totalmente consecutivas o separadas en el tiempo o en el espacio. Bueno. Por eso a veces son tan molestas algunas historietas donde tratan de no poner un coso en blanco y tratan de hacer toda una ilustración donde se funda de uno al otro. A mí no me gusta absolutamente nada. Un poco más de esfuerzo del lector. O sea que es muy experimental. Yo quería hacer un comentario respecto a 300, que es una de las cosas que me sugirió al leerla de vuelta. Y es que Miller agregó dos cosas a la historia original, digamos. Una es que el traidor, que fue el que finalmente venció a los espartanos, el Fiates, según Miller, es un espartano que fue expulsado por ser deforme. Que eso va mucho con una idea un poco de elitismo. Sí, protofascista. Claro, que tiene Miller. Pero que estaban los espartanos también, ¿no? Los espartanos, es verdad que los espartanos mataban a los deformes. Mataban a todos los deformes, y aquí aparece como que hay uno que a Miller se le ocurrió que el traidor fuera alguien que había sido echado salvado, se había salvado al caer de la roca, se había salvado. Y yo no sé si eso es a propósito, si es una intención de Miller o es que le salió de casualidad,
Pero lo que está diciendo es que que así como Esparta, con todo su régimen tan estricto de formación y de entrenamiento, creaba a los 300 capaces de resistir a un ejército, también ese mismo sistema creaba la derrota que ellos sufrían. O sea, ese tipo de sistemas, como puede ser cualquier sistema que segregue, no solo genera al héroe, al guerrero perfecto, sino que genera a su némesis, que en definitiva termina venciéndolo. Esa me parece una idea que no sé si Miller la puso o le quedó, pero porque, es la realidad. Porque hay otra lectura que es más terrible, que la decimos con Silvio Galizzi, que es que los que son completos, perfectos, los espartanos, esos son buenos, y el espartano deforme, discapacitado, es el que... Claro, sí, o peor, que es que si lo hubiesen matado cuando era chico, la derrota nunca sucedería. Bueno, pero el resentimiento que mueve a este traidor es creado por los propios espartanos. Sí, en realidad, claro, eso está muy bien lo que decía Alejandro. Y lo crea el propio Leónidas cuando él va a pedirle para entrar al ejército y él lo rechaza porque no puede sostener el escudo. Exactamente. Entonces, está muy bien lo que está diciendo, porque el Fiates no quiere traicionarlos, él quiere morir con los 300, quiere morir junto a los 300, porque él es un espartano, para que sus padres sean orgullosos, estén orgullosos de él, y está dispuesto a morir. Y el que lo rechaza es precisamente el rey. Es una idea muy fuerte la de que la segregación genera su propia destrucción. Está muy bien. Y la otra idea también es la de que el héroe, el protagonista, Leónidas, cava su tumba cuando echa al Fiates y le dice no puedes entrar acá porque vos podés ayudar a sacar los heridos, los muertos, es lo máximo que podés. Es una idea que dudo de que Miller la haya puesto a propósito, porque es demasiado liberal para su pero es parte también de esta historia que es impresionante y que yo creo que ocurrió y que tiene esas cosas como redonda que tiene la historia. Y bueno, y el último elemento es que esta historia fue una derrota. O sea, en definitiva, lo único que lograron estos 300 espartanos fue detener durante 2 días al ejército, que luego siguió, invadió Grecia. Entonces, ¿cuál es la pero victoria? Pero aparentemente gracias a que lo frenaron. Pero en términos militares no tuvo influencia, porque era tan grande el ejército que 2 días más o menos no cambiaba la situación militar. Lo que me imagino contada desde los persas de esta historia. No deben ni siquiera haberla registrado, porque fue un pequeño una pequeña demora en el camino. Pero la victoria real de Leónidas y de sus 300 espartanos, que está contada en el cómic, es que uno de ellos, que había perdido un ojo, lo mandan de vuelta y cuenta la historia. O sea, la batalla que gana Leónidas es en que hoy estamos hablando de él. Claro, es la batalla de la posteridad y es la batalla de la literatura, ¿no? Los grandes guerreros lo que querían eran ser objeto de protagonizar en ese sentido, poesía épica, ¿no? Es que Miller cree y confía mucho en el cómic, porque es lo que él hace, pero en la narración como algo que puede llegar a trascender. Es un juglar ¿no? Exacto, pero sigue el espíritu de la Ilíada. La Ilíada es así también, o sea, tratar de hacer grandes proezas para que se mantengan las generaciones. Él se siente parte de esa especie de tradición del cómic de superhéroes, que él dice, si Superman peleó contra Hitler porque fue creado o el Capitán América fue creado como símbolo de la lucha contra el fascismo, ¿por qué Batman no puede pelear contra Bin Laden? Y eso es lo que él quería hacer. Ese es el razonamiento que lo llevó a hacer ese planteo. Incluso lo último que se supo de él a nivel polémica fue que mandó una carta, creo que al New York Times, medios de todo el mundo, diciendo que que los niños esos que estaban ocupando Wall Street, que se vayan a sus casas, que eran niños molestos, los trataba como de pequeños rebeldes, ¿no? Niños que se retiran del liceo.